Muy buenos días, nosotros somos el grupo de trastornos disociativos de Psicología General 1 de la sección 02. Este grupo consta de 3 integrantes que son Mabel Santana, Angie Castillo y quien les habla, Carla Robert. A continuación estaremos viendo la tabla de contenido. Durante esta presentación vamos a ver lo que es la historia, la perspectiva general, causas y efectos, síntomas generales, la amnesia disociativa, el trastorno de identidad disociativo. También estaremos viendo el trastorno de personalización, desestabilización, tratamiento, prevención y por último, la confusión. Muy bien, ahora yo les voy a estar hablando sobre lo que es la historia de los trastornos disociativos. Dentro de esta historia tenemos varios psicólogos que son muy importantes para poder entenderlo. Dentro de estos tenemos a Pierre, a Eugene y a Freud. Muy bien, comencemos con los trastornos disociativos. Esos trastornos llamaron la atención de muchos psicólogos y en sí de la población en general, dentro de lo que fue el siglo XIX al siglo XX. Y es por esto que la comunidad científica y también la comunidad médica se asociaron para poder darle más investigación a estos tipos de trastornos. Antes, cuando se veían síntomas como lo que era la amnesia, que no se conocía en sí como la amnesia, sino como olvidar ciertos puntos, pero no se tenía concretado lo que era, no se sabía en sí qué tipo de trastorno tenía la persona. Con esto tenemos como principal exponente a Pierre Janet. ¿Por qué? Porque Pierre Janet, como vemos aquí, fue un psicólogo y neurólogo francés que hizo importantes contribuciones al estudio moderno de los trastornos mentales y emocionales. Pierre fue el primero en darle punto a lo que fue el término disociación. Además de esto, este trajo lo que fue el término trastornos disociativos y también fue uno de los primeros impulsores en su investigación. Dentro de los trastornos disociativos tenemos, como ya mencionamos, el trastorno de desrealización. Dentro de ese trastorno tenemos a Eugene. Eugene fue muy importante a la hora de investigar más a fondo cómo funcionaba este trastorno. También tenemos a otro psicólogo que se caracterizó más en lo que fue los síntomas de estos trastornos. Este investigó cómo las personas iban desarrollando los síntomas y así poder investigar y saber para poder diferenciar los tipos de trastornos. Ya llegamos a lo que es la amnesia. En la amnesia llega Freud y vuelve a aparecer Pierre. Pierre fue el que le dio punto al término de amnesia disociativa. O sea que este fue el primero en usar este término en el siglo XIX. Ya para el siglo XX llega Freud, que lo acuñó más y le dio una investigación mucho más profunda, al mismo tiempo que este trataba de asociar la amnesia disociativa con otros con otras investigaciones que este tenía al mismo tiempo. Como ya sabemos, Freud fue el que sentó la base del psicoanálisis y por esta razón, este se interesaba por ese tipo de trastornos que, aunque se estaba investigando, aún le faltaba un poco más de profundidad en lo que eran los temas. A continuación, les voy a estar hablando sobre la perspectiva general de los trastornos disociativos. Como ya vemos aquí, los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Muy bien, pero ¿por qué estos son tan peligrosos? Esto ocurre porque los trastornos disociativos son una forma muy poco saludable de escapar de la realidad. Y esto supone un cambio en la vida cotidiana de la persona, que no suele ser positivo. Cuando hablamos de los trastornos disociativos, los síntomas que se pueden reflejar pueden cambiar dependiendo de la persona y el tipo de trastorno, porque tenemos una gama de trastornos porque tenemos diferentes tipos de trastornos que van todos de la mano del trastorno disociativo. Estos trastornos se reflejan luego de un trauma que le ocurre a la persona, como un tipo de respuesta a lo doloroso que esto puede ser, para poder evitar todo lo que conlleva afrontar lo que ha pasado en la vida de la persona. Los trastornos disociativos pueden estar en la vida de una persona, pero eso no significa que su vida vaya a cambiar totalmente.
ya que a día de hoy personas que tienen estos trastornos llevan una vida cotidiana normal. ¿Por qué? Porque estos llevan un tratamiento, llevan un seguimiento. Y es por esto que a continuación vamos a estar viendo causas, consecuencias, tratamiento y diagnóstico de los trastornos disociativos, además de los tipos que podemos encontrar dentro. A continuación les voy a estar hablando sobre lo que es el trastorno de identidad disociativa. Tal vez muchas personas conocen este trastorno por el término de trastorno múltiple de la personalidad, un término que actualmente ya no se usa, sino que se ha puesto que el término correcto es trastorno de identidad disociativa. Ese tipo de trastorno se caracteriza, ¿por qué? Por la presencia de dos o más identidades distintas o estados del yo dentro de una misma persona. Estas identidades pueden tener características totalmente distintas, comportamientos diferentes, patrones de pensamiento, recuerdos, y pueden presentarse de forma simultánea o de forma alternada. Normalmente las personas que tienen este tipo de trastornos no recuerdan parte de su día y es por esto que comienzan a sospechar de que pueden estar teniendo algo que no está muy bien. Empiezan a presentar síntomas que ya vamos a ver más adelante. Normalmente las partes o alter egos, como se suelen llamar, estos pueden tener nombres diferentes, géneros diferentes, edades diferentes, gustos, habilidades totalmente diferentes. Y en algunos casos se suelen conocer entre ellos. Cuando hablamos del diagnóstico de estas personas, o sea, los síntomas que estos pueden presentar para poder tener un diagnóstico preciso, tenemos como primero la presencia de dos o más identidades dentro de una persona, que pueden tener un patrón propio de percepción, de experiencia y de su comportamiento. También tenemos que al menos dos de estas identidades, que pueden ser muchas, pueden ser más de 10, más de 20, al menos dos de esas identidades deben de tomar el control del comportamiento de forma recurrente. O sea, que hay una identidad que va a estar presente más tiempo que las otras y se puede decir que sería el jefe dentro de todas las demás identidades. 3. Está la incapacidad para recordar información personal importante que no puede ser explicada por la falta de memoria ordinaria. ¿Por qué? Porque cada uno de sus alter ego tiene, cuando ellos toman el control, estos tienen sus recuerdos propios de lo que hicieron, de cómo lo hicieron, que tal vez los otros no puedan recordar. 4. La presencia de angustia clínicamente significativa o el deterioro funcional debido a los síntomas que causa este trastorno. Es importante tener un análisis clínico muy exacto. ¿Por qué? Porque para poder diagnosticar el trastorno de personalidad múltiple, que ya dijimos que así no lo podemos llamar, debe de ser, hay que tener en cuenta que los síntomas se pueden confundir con otro tipo de trastorno, como el trastorno límite de personalidad, la ansiedad, la esquizofrenia, cuando tenemos falta de sueño, y es por esto que debemos descartar cada uno de esos trastornos antes de poder diagnosticar. Además de que el tratamiento que se necesita es diferente por los otros tipos de trastorno. Y eso sería todo. Muchas gracias. Las personas que sufren de trastornos disociativos suelen tenerlos como un mecanismo de defensa para afrontar traumas que han sufrido o eventos traumáticos. Las causas más generales que pueden causar este tipo de trastornos se encuentran el maltrato emocional, el abuso sexual o físico durante un tiempo prolongado o específico, como es la infancia, ya que los niños son muy vulnerables y frágiles ante estas situaciones porque no tienen las habilidades para defenderse. Al igual que estar en un ambiente peligroso e impredecible o en circunstancias que generan altos niveles de estrés, como son las guerras, combates o catástrofes naturales, pueden causar un trastorno disociativo. Los factores de riesgo son unas variables que pueden hacer una persona más propensa a sufrir de uno de esos trastornos, como puede ser haber sido víctima de un abuso físico o sexual durante la infancia. Como ya mencioné, los niños son más vulnerables a estas situaciones. También pueden haber presenciado un evento traumático, porque no solamente es estar sufriendo el mismo trauma, pero también estar ahí y ver lo que está pasando te puede traumar.
También cuando ese es víctima de padres negligentes, donde los niños se sienten aislados y lejos de sus padres, o víctima de secuestro o tortura, o el aislamiento que causa las largas hospitalizaciones también puede llevar a tener un trastorno, al igual que de haber sufrido un evento de terrorismo o un catástrofe ambiental. Ya que una persona exhibe y tiene un trastorno disociativo, puede ser propenso a desarrollar otras enfermedades mentales y más consecuencias, como son las mutilaciones y autolesiones, la disfunción sexual, depresión y otros trastornos como trastorno de ansiedad, de personalidad, de estrés postraumático y de alimenticios también como la bulimia y la anorexia. Esas personas también son más propensos al consumo de drogas, a insomnio y a tener convulsiones no epilépticas. Esos trastornos también comparten una red de síntomas, aunque se pueden diferenciar entre sí. Estos síntomas son un colectivo de que pueden presentar una persona afectada por un trastorno disociativo, como la pérdida de la memoria, que se le va a momentos de su vida que son importantes o no pueden recordar información vital para ellos. Al igual que la sensación de estar lejos de sí mismo, que es cuando una persona no se siente que está viviendo su vida o que su vida la está viviendo otra persona, y ellos solamente la están viendo, podemos decir, a través de una pantalla, pero no están experimentando su vida en sí. También se le puede crear una percepción errónea del ambiente y las personas que los rodean, donde sienten que todas las personas y el ambiente es irreal y está distorsionado. Esto le puede generar una confusión acerca de su identidad, ya que estas personas se sienten desconectadas de sí mismos y no pueden recordar parte de su vida, se sienten muy lejos de sí mismos y de su personalidad, así que no pueden tener una idea clara de quiénes son y cuál es su identidad. Los problemas de salud mentales, como mencionamos, que se pueden desarrollar trastornos de ansiedad y depresión, al igual que los altos niveles de estrés que les pueden generar problemas en las relaciones interpersonales, ya que estas personas no tienen un buen manejo sobre las emociones intensas y esto puede poner en riesgo a sus relaciones con los demás. Al igual que son incapaces de tolerar el estrés emocional y laboral, ya que estas personas no son buenas con tanta carga y pueden tener unas reacciones no queridas hacia las emociones intensas. Un tipo de trastorno disociativo es la amnesia disociativa. En ese trastorno es cuando una persona es incapaz o no se le es posible recordar información vital sobre sí mismo o eventos que le pasaron a esas personas, o no recuerdan información esencial para quienes son. Generalmente esto es causado por un estrés o un evento traumático, como habíamos mencionado, haber sufrido de par de traumas, les puede generar una situación donde se disasocien o se despeguen de sí mismos. Algunos de los síntomas son los tipos de amnesia, que son la amnesia sistematizada, que es cuando una persona se le olvidan periodos largos de su vida o no pueden recordar información vital para ellos. O también está la amnesia localizada, que es cuando pasa un momento donde tienen una emoción muy fuerte y pierden la memoria de todo lo que rodeaba a esa emoción y todo lo que pasó en ese momento. También está la amnesia selectiva y la amnesia continua, que es cuando la persona no puede hacer nuevos recuerdos, o sea, todos los recuerdos nuevos que tiene lo va perdiendo y se le hace más difícil recordarlos. Usualmente una persona con amnesia disociativa puede recuperar sus memorias yendo al terapeuta y al psicólogo y con tratamientos. Se le puede ayudar a recordar esos periodos de tiempo que pierden, pero también esto puede llevar un momento muy largo. También pueden sufrir de lo que se llama fugas disociativas, que son cuando una persona, como se dice su nombre, se fuga de sí mismo o se va y crea una nueva identidad, una nueva personalidad y pierde esos momentos de su vida. Esta fuga puede durar entre días, semanas, meses y hasta años. Una persona llega a mudarse, a cambiar de trabajo, a crear una nueva identidad y luego despierta y recupera su conocimiento y no se encuentra en un lugar que conoce o no reconoce nada de lo que pasó, ni puede recordar nada de lo que estaba haciendo o por qué hizo eso. Pero aún así, con tratamientos, una persona con amnesia disociativa llega a recordar todos sus recuerdos, mayoría de sus recuerdos, aunque los pueda ir perdiendo de poco a poco. Trastorno de despersonalización, desrealización. Según la definición del Manual de Mer, versión para profesionales, el trastorno de despersonalización
Desrealización es un tipo de trastorno disociativo que consiste en sentimientos persistentes o recurrentes de estar separados del cuerpo o de los procesos mentales propios, habitualmente con un sentimiento de ser un observador ajeno de la propia vida o de estar separado del propio entorno. Alrededor de un 50% de la población actual ha sufrido al menos una experiencia transitoria de despersonalización o desrealización en su vida. No obstante, solo un 2% de la población cumple con los criterios para ser diagnosticado con despersonalización. La despersonalización o desrealización también puede ser presentado como un síntoma en otros trastornos mentales o físicos, como por ejemplo los trastornos compulsivos, cuando la despersonalización o desrealización es independiente de cualquier otro trastorno mental o físico, es persistente o recurrente y afecta el funcionamiento, se diagnostica un trastorno de despersonalización-desrealización. Tratamientos. El tratamiento para el trastorno de identidad disociativo. Su objetivo principal del tratamiento es integrar las subpersonalidades en una sola personalidad. Para lograr esto es importante que las personas comprendan su condición y reconozcan sus subpersonalidades a través de la psicoeducación. Los médicos deben establecer una relación sólida con la personalidad principal y luego facilitar la comunicación y coordinación entre las subpersonalidades. El reconocimiento mutuo y el manejo de los conflictos entre las subpersonalidades son fundamentales para el tratamiento. Una vez que el paciente reconoce su personalidad, se busca la fusión, que es el proceso de unir dos o más identidades alternativas. El tratamiento para la amnesia disociativa, como se mencionó anteriormente, mis compañeras, muchas personas recuperan la memoria sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, una minoría de la población requiere tratamiento adicional. Aunque no existe un tratamiento basado en la evidencia para la amnesia disociativa, se ha demostrado que tanto la hipnosis como las terapias sinérgicas tienen efectos beneficiosos en pacientes con amnesia disociativa. El tratamiento para la despersonalización y desrealización. Debido a que el trastorno de despersonalización-desrealización es altamente comorbido con la ansiedad y la depresión, el objetivo del tratamiento a menudo es tratar estos síntomas secundarios de salud mental asociados con los síntomas de despersonalización-desrealización. Aunque existe evidencia de que el tratamiento con ISRS es eficaz para mejorar el estado de ánimo, la evidencia que combina enfoques terapéuticos y psicofarmacológicos y psicológicos es aún más convincente. La terapia cognitivo-conductual es la psicoterapia de elección. Esto es para abordar las atribuciones y valoraciones negativas que contribuyen los síntomas de personalización y desrealización. Al desafiar estos devastadores atributos en respuesta a situaciones estresantes, las personas pueden reducir sus niveles generales de ansiedad, lo que resulta en menos síntomas de este trastorno. Prevenciones. Educación sobre el trauma. Es fundamental proporcionar educación y concienciación sobre el trauma a profesionales de la salud, educadores, familias y comunidades en general. La comprensión de los efectos del trauma y la identificación temprana de las señales de alerta pueden ayudar a prevenir la cronificación de experiencias traumáticas y minimizar el riesgo de desarrollar trastornos disociativos. Acceso a servicios de salud mental. Garantizar el acceso a servicios de salud mental de calidad es fundamental para la prevención de los trastornos disociativos. Esto implica una mayor disponibilidad de profesionales de la salud mental capacitados, así como la eliminación de barreras financieras y culturales que puedan dificultar la búsqueda de ayuda profesional. La detección temprana y la intervención adecuada pueden prevenir la progresión de los síntomas disociativos. Y por último, promoción de estrategias de afrontamiento saludables. Fomentar el desarrollo de habilidades de afrontamiento saludables puede ser clave en la prevención de los trastornos disociativos. Esto puede incluir el fortalecimiento de habilidades de regulación emocional, el fomento de resolución de problemas efectiva y la promoción de prácticas de autocuidado como el ejercicio regular, el sueño adecuado y el establecimiento de límites saludables.
En conclusión, es fundamental saber la historia y comprender en detalle los trastornos disociativos, incluyendo su definición, clasificación, posibles causas, síntomas y tratamientos, para que como futuros médicos sepamos cómo actuar en presencia de uno. Además, se deben analizar las diversas manifestaciones de estos trastornos, como el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización y desrealización. Esto nos permite contribuir a una mejor identificación, diagnóstico y tratamiento, brindando apoyo y esperanza a aquellos que enfrentan los desafíos asociados con estos trastornos. Muchas gracias. Ay, Dios mío.